Buenas, hoy en el año 3 vamos a ver los 110 años del nacimiento de Rosa Parks. Para hacer esto vamos a montar en bus y para montar en bus vamos a echar una vuelta larga para llegar a ese 1 de diciembre de 1955 en esa pequeña población de Alabama donde Rosa Parks se va a negar a darle el puesto a un blanco que sube al bus y le piden a ella que se pare por las leyes de segregación del sur de los Estados Unidos, el llamado sistema Jim Crow System, y por el cual ella, al rehusarse, empieza, digamos, lo que oficialmente será el movimiento por los derechos civiles. Al otro día serán los boicots de los buses y de ahí en adelante empezará una larga marcha que llevará al fin de la segregación legal en el sur de los Estados Unidos y a la figura enorme de Martin Luther King, que veremos más adelante también en su propio capítulo. Pero esto es un punto de quiebre, un punto de partida, uno de esos momentos en la historia en los que algo pasa que realmente va a transformar la realidad y va a cambiar completamente una cosa que se había dado por naturalizada y por común y corriente durante siglos ya para ese momento. Entonces resulta que para poder hacer esto, vamos a contarles cuál fue el mundo donde nació ese 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama, Rosa Louise Macaulay Parks. El mundo en el que ella nació nos determina por qué es tan importante este gesto y qué hace que ella fuera una activista por los derechos humanos y por qué había que hacer una cosa del tamaño de la que hicieron. Aquí vamos a hablar puro y duro del racismo y por qué eso va a ser una construcción tan absolutamente macabra y aterradora de las sociedades humanas para justificar privilegios, dinero, grandes ganancias, una cantidad de embalajes históricos que en últimas tienen que ver con el privilegio y el billete, se van a armar alrededor del racismo. Y como eso es inexplicable a la luz de cualquier razón, injustificable desde todo punto de vista, entonces vamos a deconstruir, porque ni siquiera podemos explicar ni justificar una barbaridad esta, sino que vamos a deconstruir desde dónde y cómo empezó en una cierta etapa de la historia el origen de estas barbaridades y cómo esto llegó a ser un paquete de leyes que en los Estados Unidos, en el sur, separaba todo el urbanismo de los estados del sur en un mundo para blancos y en otro para negros, bajo la terrible consigna de separados pero iguales. Y esto cubría todo: las bancas de los parques, las escuelas, las iglesias, los colegios, las universidades, cubría los sitios públicos, los teatros,
todo, había una arquitectura de la segregación racial que a unos les daba una calidad de vida y una serie de oportunidades, y a otros se las negaba sistemáticamente de una manera tal que se construyó una planificación urbana sobre la base del racismo. Entonces, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo es posible que una persona no se pueda sentar en la parte del bus donde haya un puesto, sino que tenga asignada una sección del bus que está determinada por el color de la piel con la que nació? Y eso determina si te puedes sentar adelante o atrás en un bus en el sur de los Estados Unidos. Digamos, ¿a qué hora se fritó tanto la cultura como para imaginarse una barbaridad de estas? Entonces vamos a echar de para atrás y a deconstruir un poco cómo se formó semejante horror y cómo ella inició la lucha para hacer una corrección histórica, una rectificación, una justicia frente a algo que de tanto tiempo que llevaba se había naturalizado. Era natural en el sur que la segregación fuera la ley de acuerdo con la cual se regían una buena parte de los Estados Unidos. Estamos hablando del ejemplo de Estados Unidos porque hoy es el 110º aniversario del nacimiento de Rosa Parks, pero eso no quiere decir que solamente haya pasado allá. Quiere decir que por la persona de la que vamos a hablar, del contexto de lo que vamos a hablar, estamos en los Estados Unidos en el relato. Pero esto es una cosa que pasa en la cultura y que pasa a un nivel macro y que pasa a un nivel global, y que, digamos, cada sociedad de una u otra manera lo experimenta, algunas con leyes, como el caso de los Estados Unidos y Sudáfrica, donde se convirtieron en paquetes legales, otras como costumbres, como por ejemplo en el Brasil o en Cuba, donde la esclavitud se prolongó durante tanto tiempo. Esto, digamos, permea las sociedades de la actualidad y tiene unos niveles terribles de vigencia que de verdad esperaríamos que esto fueran discusiones del pasado, pero no lo son. Entonces nos vamos de para atrás para podernos montar en ese bus. Todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie, la especie de los homínidos. Es decir, nosotros somos mamíferos, somos homínidos, caminamos erectos, tenemos una manera exactamente igual de reproducirnos y todo en nuestra anatomía es idéntico en todas las variedades de esta especie humana. Entonces, nada, ningún tipo de color va a variar el hecho de que somos homínidos. Entonces, todas las diferencias que nos vayamos a inventar sobre la base de que estamos hablando de una sola especie y de una misma especie que habita el planeta son construcciones imaginarias, porque eso no está basado en ningún tipo de realidad biológica, ni médica, ni física, ni de ninguna clase. Esto es un invento, pero ese invento se va a arraigar de tal manera en la cultura que va a generar un enorme sufrimiento para la gente que por azares del destino nace en uno o en otro lado de todas las barreras que la cultura se va a inventar entre razas, religiones, nacionalidades, géneros. Cuando estábamos en el especial de Pink Floyd hablábamos de us and them, nosotros y los otros, ¿no? Esa manera de inventarse la otredad hace que se construyan una cantidad de diferencias que no existen realmente entre los seres humanos. Una de las más terribles es el racismo. Entonces resulta que cada una de las sociedades en diferentes momentos de la historia se ha inventado una categoría para segregar o separarse o discriminar o mirar de una manera menos igualitaria a los otros. Entonces, los griegos llamaban bárbaros a aquellos que no hablaban la lengua griega, porque les parecía que el sonido fonético de la manera como los demás pueblos hablaban sonaba algo así como bar, 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 bar. Y entonces en una forma caricaturesca decía que todos los que no hablaban su lengua eran bárbaros.
Entonces ahí se inventaron la famosa categoría de los bárbaros, que más adelante va a crear este sistema espantoso de civilización barbarie, donde hay unos que son los portadores de la civilización y otros que son los perpetradores de la barbarie. O sea, unos son portadores y otros son perpetradores. Cada una de las comunidades humanas en diferentes épocas se ha inventado todo esto. Entonces, los cristianos a su vez se distinguían de los paganos porque les parecía que los paganos no solamente eran paganos, sino que eran herejes, que era mucho más grave todavía que ser pagano. Y así por el estilo, en los estados nacionales, quien nace en un país tiene unos derechos que quien nace en otros no, simplemente por la condición del lugar geográfico y geopolítico donde nació. Entonces, todo este tipo de aleatoriedades que no tienen que ver ni con el mérito, ni con las capacidades de las personas, son los que en realidad van a etiquetarlas en circunstancias que no son esas personas las que la generan. Tú no escoges dónde naces, tú no escoges el color de la piel, ni la religión, nada de eso, tú eres traído al mundo. Y cuando naces, pues te dan una serie de azares. En el Museo del Apartheid de Sudáfrica, cuando uno compra las boletas y entra al museo, queda clasificado por raza. Y de pronto queda uno enjaulado y no se puede mover porque ya quedó clasificado. Es una sensación de asfixia y de claustrofobia absolutamente angustiosa. Y así empieza el Museo del Apartheid. Y luego cuando se abre el museo se ven los cráneos de los homínidos encontrados en el África, que es el origen del hombre, y se ve que todos somos una misma especie. My skin is black, and my arms are long. My hair is like wool, and my back is strong. Strong enough to take all the pain that's been inflicted again and again and again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Mon nom est Aunt Sarah. Entonces, resulta que para empezar este tipo de convenciones que van a llevar a tantas injusticias, empezaron a distribuir por colores la idea de los pueblos y que había unos colores que eran mejores que otros. Eso no siempre fue así. O sea, en una época se inventaron que los colores privilegiados eran los blancos y eran los rubios, pero en la época del Imperio Romano los blancos y los rubios eran los bárbaros y los salvajes, porque los blancos y los rubios eran los pueblos nórdicos, los pueblos godos, visigodos, contra los que el Imperio Romano se enfrentaba, los celtas, y para ellos los pueblos nórdicos eran los bárbaros y eran los salvajes, y los civilizados eran los romanos, que eran pueblos mediterráneos de tez morena y de pelo negro. Entonces, eso no siempre fue así, o sea, esto no es natural en ningún sentido. Entonces, en los siglos XVI y XVII, lo blanco empezó a verse como positivo y lo negro empezó a verse como negativo a partir de un hecho histórico absolutamente aterrador, la esclavitud. Es a partir de la esclavitud que empieza a racializarse la gente. Utilizamos la categoría racializar para decir que la gente no es que nazca de una raza o de otra, sino que decirle de esa manera es denominarla y meterla en un montón, como en el bulto de las naranjas, el de las peras y el de las papayas. Entonces, racializar a alguien es meterlo dentro de una comunidad construida para a partir de ahí definir los derechos o la falta de derechos que esa persona tenga simplemente por el lugar donde nació. Entonces, resulta que
Carl Linneo, este hombre de Uppsala, en Suecia, que clasificó todo el reino vegetal, animal, que es al que le debemos las clasificaciones básicas con las que todavía trabajamos para referirnos al reino animal y vegetal. Este hombre que tuvo un aporte tan grande, digamos, a los referentes sobre los cuales vamos a estudiar la biología, separó o clasificó a las personas en 4 razas o variedades: los europeos blancos, los asiáticos amarillos, los americanos rojos y los africanos negros. La idea de Linneo no era establecer jerarquías, sino establecer taxonomías, porque él era, digamos, lo que él hacía era establecer clasificaciones en las plantas, en los animales. Entonces las anacardáceas, las bromeliáceas, sí, eran las familias de las plantas, o los coleópteros o los ortópteros eran las familias de los insectos. Entonces a los humanos les atribuyó diferentes colores de razas, colores que son también arbitrarios, porque ustedes aquí han visto rojo, lo que llaman rojo, como para que las comunidades nativas sean piel rojas. Rojo se pone uno cuando le da pena, pero rojo, alguien rojo, está como difícil. Entonces los amarillos, o sea, miremos el color amarillo. Esto, digamos, si uno aplica los colores a los seres humanos, no le da, porque el negro en realidad son una cantidad de variantes de los tonos cafés, de los tonos pardos, pero negro, como digamos, cada uno de estos colores es una manera como Linneo dijo que eran los humanos. De ahí a que los humanos son así, eso es otra cosa, pero fue una clasificación, lo mismo que hizo con las plantas y con los animales. Entonces, pues esto no tiene ninguna base científica seria, sino que simplemente es una apreciación que se convirtió en una clasificación. Igualmente hubiera podido decir que eran verdes o violetas, pero le dio porque eran rojos, amarillos, blancos y negros. Nada de lo que vamos a decir hoy con lo que tiene que ver con la raza tiene ninguna base científica seria. Eso lo vamos a repetir, porque el revestir este discurso de un contenido pseudocientífico se utilizó como justificación para el racismo. Entonces, por eso de una vez aclaramos que todo esto es absolutamente chimbo o falso de origen. Entonces, a partir de ahí, empezaron a clasificar el color de la piel de las personas, y de ahí empezaron a atribuirle justificaciones morales, religiosas y pseudocientíficas, como lo acabamos de decir, buscando razones biológicas para darle a los blancos un concepto de superioridad moral, racial. Entonces, esto es tan arbitrario que no sostiene el análisis de la razón. Sin embargo, se ha llegado a aplicar de unas maneras terribles. Entonces, de ahí empieza la clasificación. Pero ¿para qué era necesario meterse en una historia de estas? Para justificar la esclavitud. Porque, y esto va a suceder en la modernidad, esclavitud ha habido en muchas sociedades. Esclavitud había en Roma, y esclavitud había en Grecia, y esclavitud había en Mesopotamia, y esclavitud había en los reinos africanos, en los antiguos reinos africanos. Hay una diferencia. La esclavitud que se presentaba, inclusive en el Islam también hubo, todas las diferentes formas de esclavitud que se presentaron antes de la esclavitud del siglo XVI en Europa, estaban ligadas a guerras, a deudas, a pérdidas de batallas. Digamos que los que perdían una guerra eran tomados prisioneros y eran esclavizados, pero no quiere decir que fueran esclavizados por una razón diferente a haber perdido la guerra y que ellos más adelante podrían o ellas tener su libertad. La condición de la esclavitud en el siglo XVI es que una parte de la población humana, por el color de su piel, va a ser destinada a ser esclava a perpetuidad de otra parte de la población humana, que es blanca. Pero el problema es que los europeos del siglo XVI se llaman a sí mismos la civilización. Es muy difícil que uno diga que uno es civilizado
y que uno es el portador de, digamos, de las ideas más progresistas y al mismo tiempo condene a una enorme parte de la población a la tortura, a la esclavitud, a la supresión absoluta de derechos de por vida a ellos y a sus generaciones y seguir venideras y seguir diciendo que uno es civilizado. No se sostiene el argumento. Entonces, ¿para qué? Para justificar un sistema económico. ¿Por qué? Porque las personas que iban a ser esclavizadas fueron llevadas al otro lado del mar para trabajar incansablemente hasta morir en las plantaciones de algodón, en las plantaciones de azúcar, en una gran cantidad de plantaciones, y llegaron a crearse enormes fortunas alrededor del trabajo no pago de estas personas que llevaron en condición de esclavitud al otro lado del mar en América y en Europa en general también. Por eso era que Malcolm X diría después: nosotros no vinimos en la Pinta la Niña y la Santa María, nosotros venimos en barcos esclavos, en cadenas, amarrados, desnudos para ser subastados en los puertos. Nosotros no vinimos en la Pinta la Niña y la Santa María. Eso, digamos, desde el origen, Malcolm X va a decir: la historia para nosotros es otra. Y fue diferente la forma en que entramos a las sociedades donde estamos. Y también una cosa que hemos dicho muchas veces, ¿no? En los Estados Unidos, todas las comunidades que han ido a los Estados Unidos a lo largo de la formación de su historia han ido en busca del sueño de la libertad, han ido en busca de la tierra de las oportunidades. No es el caso de los africanos. Los africanos eran libres en África. Ellos no buscaban irse para ninguna parte ni se montaron en ningún lugar por su propia voluntad. Fueron llevados a la fuerza y fueron deprivados de toda libertad. Luego, para ellos, la tierra de las oportunidades y de la libertad es la tierra de la esclavitud. Entonces, la percepción que tienen de América como tierra de las oportunidades, pues es completamente diferente, porque no es su caso. Eso no fue lo que pasó con ellos. Entonces van a llegar a una sociedad como esclavos, se les quitan los nombres, se les quita la religión, las creencias, se los obliga a adoptar una fe que no es la suya. Se desconoce todo su bagaje cultural y se desconoce su historia, porque se habla de ellos como que llegaron en barcos y no como pueblos muy antiguos que tenían reinos y grandes imperios enormes que habían regido durante siglos: el imperio de Malí, el de Songhai, el de Carne-Borno, el del Gran Zimbabue, el imperio de Benín. Grandes imperios que durante mucho tiempo rigieron el África son desconocidos y ellos llegan en barcos como si no tuvieran una historia, porque otra de las maneras de esclavizar o justificar un gran genocidio es borrar la historia anterior de los pueblos. Y todo eso le va a pasar a las comunidades afro. Entonces ellos van a llegar por la vía de los ingleses originalmente a los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos va a crear el proceso de independencia y van a ser la primera constitución en la historia del planeta que reconoce la igualdad ante la ley de todo hombre, se van a encontrar con un problema gravísimo. Si ellos consideran un principio en sí mismo autoevidente, que todos los hombres nacen iguales ante la ley, ¿cómo pueden justificar la esclavitud? Todos los discursos de la modernidad, que son tan progresistas y tan forjadores de los derechos humanos, se caen cuando tiene que ver con las comunidades negras, porque no se aplican para ellos, con las comunidades afro. Entonces, el problema es que hay una parte fundamental de los Estados Unidos que en ese momento era la más rica, en la época en que las plantaciones todavía generaban un ingreso planetario enorme, que derivaba su riqueza de la esclavitud. Entonces, si se aplicaba la ley de la igualdad para los esclavos que vivían en las plantaciones, perdería su forma de vida que se basaba en el trabajo esclavo. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? No, dejemos eso así. Deje así. De eso no se está hablando. La dicotomía era esta: si cuestionan la esclavitud, no hay unión.
porque los del sur no le jalan, porque el costo para ellos era perder todo su sistema económico. Entonces se la juegan a la unión. Unámonos todos y hagamos un solo país y obedezcamos estas leyes, y de eso no se está hablando. Y así fue que se crearon como Estado con una gran constitución, pero sin la posibilidad de cumplirla para todos. Entonces, como había unas diferencias culturales y económicas, sobre todo económicas, para establecer las diferencias entre las dos sociedades que conformaban este país tan reciente, se estableció una línea entre el norte y sur, que se llamaba la línea Mason-Dixon. Todavía está. Esa línea, de ahí para arriba era el norte, de ahí para abajo era el sur. Entonces, como de eso no se está hablando, pues ese problema se va a complicar y se va a complicar y se va a complicar, porque pues es cada vez más grave. Entonces, había unas personas que eran blancas, anglo-sajonas y protestantes, lo que llamamos WASP, White, Anglo, Saxon, Protestant. Esos eran los propios. Sí, había que, bueno, y añadámosle que además tenía que ser varones, porque las mujeres tampoco tenían derechos por muy blancas que fueran. Entonces eso tampoco les daba, no las hacía ciudadanas, no les daba derecho al voto, nada que ver. Entonces había que ser hombre, blanco, sajón, protestante, propietario. O sea, había una cantidad de condiciones que no cumplía sino una parte de la población, que era los que te daba el acceso pleno a los derechos. Y de ahí para abajo, cualquiera de las cosas que no se cumplieran, si eras católico, ahí también había un factor de marginalidad, porque esto se hace alrededor de las 13 colonias que vienen huyendo de las guerras religiosas en Inglaterra, y esas 13 colonias son protestantes. Entonces después, cuando vengan todas las grandes migraciones de los católicos irlandeses, huyendo del hambre y de los conflictos de Irlanda, pues van a quedar en el sector de los católicos. Cuando lleguen los italianos, van a llegar en el sector de los italianos, que además de ser católicos también son del sur, y entonces ellos no tenían papeles, eso ya es en el siglo XX, para poder establecer una legalidad. Por el hecho de que ellos no tenían papeles, se les pone una sigla que es WOP, que quiere decir sin papeles, without papers. WOP. Entonces la manera de discriminar a los italianos era decirle WOP. La manera de discriminar a las comunidades afro era decirles nigger. Y así para adelante, ¿ve? Entonces se empieza a inventar una más adelante para discriminarnos a nosotros. Los latinos nos van a decir speaks, por la fonética de nuestro idioma, que a ellos les suena bárbara, como les sonaban a los griegos. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness, and I guess all those things you've always been for. Gee, I'd like to see you looking swell. B-A-B-Y, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love. Entonces, esto va estableciendo una cantidad de barreras, inventando una cantidad de otredades. Sí, que como les digo, esto va a pasar en muchas partes, pero estamos hablando de los Estados Unidos hoy. Entonces, esto nos va a llevar en un momento dado a la guerra civil. La guerra civil es una guerra que va a haber en los Estados Unidos entre el norte y el sur. El sur esclavista empieza a dejar de ser un proyecto económico viable frente a la pujante industrialización del norte. El norte, con su industrialización, va ganando, digamos, la carrera de la economía. Además, hay que tener en cuenta una cosa: el capitalismo, que es el marco en el que se está dando todo esto, es el primero que considera a las personas esclavizadas
como mercancías. Eso no había pasado en ninguna otra esclavitud jamás. Eso no pasaba ni entre los griegos, ni entre los romanos, ni entre los árabes, ni entre los mismos africanos que también tenían esclavitud, en ninguna de esas. Las personas eran esclavizadas, pero no perdían su carácter de personas. Tanto así que en algunas haciendas están dentro de los bienes inmuebles de la hacienda y no dentro de las personas. Entonces, en las contabilidades de la riqueza de la hacienda. Es decir, esta persona quedaba desprovista de su carácter de ser humano y por lo tanto cualquier abuso cometido contra esa persona era lícito porque se había pagado por ella. Ese tipo de esclavitud no había habido antes y la hace el capitalismo y la hace el sistema económico al que van digamos, a contribuir a la riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Suprimir la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, cuando empieza toda la corriente abolicionista que empieza en Inglaterra y por lo tanto en el Imperio Británico y que también va a llegar a los Estados Unidos, supone la ruina del sur. Y el sur, si llega a quedarse sin esclavos, no tiene cómo recoger todas esas plantaciones de algodón y de azúcar, no tiene cómo embarcarlas, no tiene cómo exportarlas en los mares y no tiene cómo rentabilizarlas porque todo eso lo hacen manos esclavas. Entonces, ellos dicen, no, nosotros no podemos hacer eso. Y los del norte dicen, pues les va a tocar y eso los va a llevar a una guerra civil. Durante la guerra civil, los estados del sur incluso van a llegar a separarse durante 5 años de la Unión. O sea, hubo 5 años durante el tiempo que duró la guerra en que no hubo Estados Unidos, ¿sí me entienden? Ni siquiera, o sea, no estaban juntos, se habían separado de la Unión. Esa guerra es devastadora. Y eso se le han hecho un montón de películas, que lo que el viento se llevó, y hay una cantidad de clásicos, y los del sur son los que tienen los uniformes grises, y los del norte son los que tienen los uniformes azules, y a los del norte los llaman los Yankees, y a los del sur los llaman los Dixies. Si todo lo que tiene que ver con el sur lo llaman Dixieland. Entonces, al final de una guerra fratricida, aterradora, pavorosa y devastadora, ganaron los del norte abrumadoramente. Al ganar los del norte y al perder la guerra los del sur, porque es que la perdieron la guerra, perdieron la condición económica de la esclavitud de donde derivaban su sustento, perdieron todo y además los invadieron los del norte y los humillaron y los tuvieron 12 años bajo la invasión del norte, interviniendo sus leyes, su vida y acabando con la autonomía que ellos tenían antes, y su dinero dejó de valer, el dinero confederado ya dejó de valer, y su bandera y todo lo que ellos habían sido deja de existir y de funcionar. Entonces ellos van a culpar de la ruina total de esta guerra a las comunidades afro, porque la guerra se dio por la abolición de la esclavitud. Y sobre las comunidades afro va a haber una venganza terrible, va a haber venganza, va a haber humillación, va a haber un boicot y un obstáculo para que durante la reconstrucción las comunidades afro puedan prosperar económicamente y seguirlas manteniendo de otra manera bajo un sometimiento económico, cultural y racial que ya no es la esclavitud, pero algo que se le va a aparecer. Entonces, durante 12 años el norte invade al sur, pero después, cuando el norte se retira, en ese momento los del sur, las comunidades afro quedan sin ningún respaldo en el sur y van a ser víctimas de toda esta cantidad de infortunios y de venganzas y no va a haber nadie que los ayude en ese momento. Entonces, los del norte se devuelven, siguen haciendo su país y para la abolición de la esclavitud, Lincoln se jugó una carta que era muy importante, que la abolición de la esclavitud fuera una enmienda. Es decir, que no hubiera manera de echar eso para atrás. Porque si eso no es una enmienda a la Constitución, entonces algún estado podría no sentirse obligado a cumplirla. Cuando usted hace una enmienda o un acta, eso tiene un carácter que cubre a todos los estados de la Unión. Como eso es un país federal, cada uno de los estados
tiene su propia ley y su propia autonomía, pero hay algunas cosas que cubren a toda la Unión. Esas son las enmiendas o son las leyes federales. Eso hay que apuntar allá porque si no, cada cual puede opinar como quiera. Entonces, en ese momento, el Lincoln dice, si nosotros no ponemos esto en una enmienda, cualquier día cualquiera se levanta espelucado y restaura la esclavitud en su patio, en su casa o en su estado, y ahí retrocedemos todo lo que hemos hecho. Entonces, lo que van a hacer los del sur para, digamos, sacarse esa amargura y ese clavo, y ellos duraron arruinados, para nivelarse con los del norte se les fueron como 70 años. Digamos, ellos quedaron muy mal, quedaron en una situación muy mal. Y entonces van a vengarse de las comunidades negras, primero culturalmente, pero segundo para seguirlos manteniendo en una situación económica desventajosa, que sigan produciendo para ellos con otro carácter que no es la esclavitud. Ese carácter se va a llamar el Jim Crow System. El Jim Crow System es un paquete de leyes de segregación racial que se hacen para separar el mundo de los blancos del mundo de las comunidades afrodescendientes. Y como eso no se puede hacer en todos los Estados Unidos, se va a hacer solamente al sur de esta línea, la Manson-Dixon. ¿Sí? Entonces, al sur de ahí empiezan los estados del sur y ahí hay una segregación institucional. No quiere decir que en el norte no la haya. Algunas de estas leyes se aplicaron en el norte, pero en el sur eran la ley. Todos los estados del sur estaban cobijados por esta ley. Crow, el cuervo, es una manera de referirse despectiva y caricaturescamente a las comunidades afro por un personaje que por el color de la piel, que era negro, se inventaron que era, digamos, era una forma de ridiculizarlos con una caricatura de un cuervo. Esa caricatura sirvió de nombre al paquete de leyes que vamos a conocer como Jim Crow System. Jim era una manera anónima de llamar a cualquier miembro de la comunidad negra, o sea, era una forma como un nombre genérico. Jim, ven para acá. O sea, no tenían un nombre, no eran ni George, ni Martin, ni Henry. Cada una de las palabras deslegitima la individualidad de cada uno de ellos en el mismo nombre de las leyes de segregación racial. A partir de 1896 entran en vigencia las leyes de segregación racial en el sur de los Estados Unidos. Es decir, la segregación se vuelve una legalidad y está totalmente avalada por el Estado, por un lado. Y por el otro lado, va a haber unos escuadrones de la muerte que van a hacer todavía más macabro esto. Eso es un grupo de exterminio, se conoce con el nombre del Ku Klux Klan. Y ese grupo de exterminio quemaba a los miembros de la comunidad negra, los colgaba de los árboles. Por eso esta canción, Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. esta canción, Strange Fruit, fruto extraño, de Billie Holiday, nos habla de unos extraños frutos que cuelgan en los árboles del sur de los Estados Unidos. Se refiere a las personas de la comunidad negra que han sido ahorcadas, linchadas,
que cuelgan de los árboles sin que nadie las baje de ahí. Entonces dice, estas frutas que se mecen al lado de las magnolias, en la intemperie, están ahí para que los cuervos les saquen los ojos, para que el calor del sur les pudra la piel. Están ahí a veces quemadas, están ahí meciéndose en los árboles, meciéndose de las copas de los árboles. Es este fruto amargo del sur de los Estados Unidos y describe toda la condición de estos cadáveres de las personas que fueron linchadas y ahorcadas y puestas en los árboles como permanentes formas de hablar de la represión y del peligro que todos los miembros de la comunidad afro tenían diariamente en el sur. Los linchamientos eran legales. Hasta 1960 era legal el linchamiento en los Estados Unidos, por favor. A ver, era legal linchar miembros de la comunidad negra en los Estados Unidos. Eso estaba avalado por la ley. Digamos que la lucha por los derechos civiles empieza por declarar ilegal el linchamiento, por favor. Entonces los quemaban, los linchaban por las cosas mínimas, por hablarle a una mujer blanca, por cualquier cosa. Entonces, había un peligro físico que era que estos grupos de exterminio llegaran por usted a matarlo por cualquier cosa. Si una persona de la comunidad blanca era no hostil o amigable con la comunidad negra, se le ponía una cruz ardiente en el jardín de su casa. Eso era una marca, era un señalamiento de que esa persona era amistosa con las comunidades negras, y eso era una forma de decirle que era un traidor de raza. Entonces esas cruces que arden en el sur eran marcas para eso, y eran amenazas. Entonces el Ku Klux Klan, que eran las autoridades, porque eran las mismas autoridades disfrazadas de sábanas puntudas, que salían por la noche a hacer barbaridades y al otro día eran el juez, el alcalde, era toda la gente de las autoridades del pueblo. Las autoridades eran el mismo Ku Klux Klan, y la ley era la que condenaba la segregación. Esto era una sin salida. Y dentro de ese paquete de leyes y dentro de esa segregación, pasa que los buses de servicio público, ya cuando se inventen el transporte y los buses de servicio público en el siglo XX, van a tener una sección que es la parte de atrás, de la mitad para atrás, se pueden subir los ciudadanos de la comunidad negra, y de la mitad para adelante se hacen los ciudadanos blancos. Pero, aún en la parte de atrás del bus, si la parte de adelante está llena y se sube un blanco, alguien de la comunidad negra se tiene que parar para darle el puesto por el color de su piel. Si usted es blanco se sienta y si usted es negro no. O sea, las cosas llegan a ese extremo. Entonces todo estaba segregado, les digo, los colegios, las universidades, las iglesias, los parques y los buses. ¿Cómo es segregado? Pues tenía un letrero que decía solo para blancos, o tenía un letrero que decía de color only, o white only. Sí, esto se puede verificar en todas las fotos. O sea, esto es una cosa que ustedes pueden ver en los periódicos. Entonces resulta que eso se había vuelto lo naturalizado. La gente carecía dentro de este sistema de creencias construido sobre el odio. Y era entre comillas, lo normal, ¿no? Entonces resulta que en ese momento las comunidades negras, para tratar de salir de este encerrón histórico, habían creado en 1909 una asociación para tratar de mejorar la vida de alguna manera, que se llamaba la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, The National Association for the Advance of the Colored People. Y esto era una forma de buscarle alguna salida civil, política a lo que estaba pasando. Y es como la primera cosa que ellos van a hacer. Va a haber mucha resistencia, pero era muy difícil porque todo estaba en su contra. Esa Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color va a crear una forma de resistencia política. De eso va a ser
un activismo por los derechos civiles, pero esto, digamos, ya había habido muchas formas de resistencia, pero todavía no se lograba tocar ni cambiar la ley. Otras personas lo habían hecho antes, pero no había generado algo como habría de generarlo. Rosa Parks, que era una activista de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, que era una mujer luchadora por los derechos civiles, que era una mujer, digamos, con una historia consciente de lo que estaba pasando. Se había casado en 1932 con Raymond Park, que era un barbero de profesión, y él era el miembro activo de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Entonces ella con él se va a vincular, ella le va a brindar todo el apoyo y él le va a brindar todo el apoyo a ella para que entre allá. Ella se gradúa y empieza a trabajar directamente para meterse en el asunto de los derechos civiles. Y en 1943 se mete en esto y ella era una líder juvenil y era secretaria del presidente de la asociación y ocupó ese cargo hasta el 57. Originalmente ella empezó por investigar la violación en masa de una mujer que se llamaba Racy Taylor, que era una mujer negra de Abbeville, en Alabama. Y empezó a investigar por ahí y empezó a investigar las injusticias que se relacionaban con esto y empezó a defender los derechos de ella y empezó a buscar la igualdad. Entonces, en el contexto en el cual ella estaba metida en la lucha por esta mujer, en las protestas para apoyar el caso de Gertrude Perkins, que fue una mujer negra violada por 2 policías blancos en Montgomery, y cómo todos estos crímenes quedaban impunes y cómo la misma ley los avalaba. O sea, había todo un contexto y esta mujer era una activista y esa era una mujer comprometida. Y resulta que ella tenía 42 años ese 1 de diciembre de 1955, en que ella se sube en un bus para volver a su casa. Era un autobús. Y en ese momento, pues estaban señalados con la línea adelante y hacia atrás. Se sube un blanco, se para frente al puesto donde están los negros y ellos tienen que pararse por ley. Entonces, ni siquiera él le pidió a ella que se parara, sino que el chofer del bus dijo: ustedes tienen que pararse y darle el puesto al blanco. Era una banca de 3 personas, de 3 puestos. Los 3 que están en la banca se tienen que parar, no solamente ella, sino los 3. ¿Por qué? Porque el blanco no puede sentarse en esa banca de 3 puestos con ninguna persona negra al lado. Entonces se tienen que parar los 3. Entonces Rosa Parks dice: yo no me paro. Es el chofer el que dice: las leyes dicen que ustedes tienen que pararse y darle el puesto al blanco. Y Rosa Parks dice: pues no, y no me paro. Y el chofer le dice: pues si usted no se para, toca llamar a la policía porque está incumpliendo la ley. Entonces ella dice: pues toca que la llame porque yo no me voy a parar. Entonces ella se niega a cumplir una orden humillante. Que eso después, cuando estemos hablando de Martin Luther King, vamos a hablar de cómo los fines y los medios no son separables, cómo no se pueden tener, digamos, usted tiene que ser ético en todo su comportamiento. Estamos del derecho de la desobediencia civil, que diría Thoreau, que era el derecho a no obedecer órdenes humillantes que van contra tu propia dignidad. Entonces ella desobedece la ley de la segregación. Él llama a la policía y entonces a ella la detienen y la van a llevar a la cárcel por negarse a pararse. Repitamos esto: la van a llevar a la cárcel porque se negó a pararse del bus para darle el puesto a un blanco. Entonces ella dice, y por ejemplo, no, fíjate, y la llevan a la cárcel, acusada de haber perturbado el orden. Es decir, el orden era la segregación racial. Y si usted la contravenía, era usted el que perturbaba un orden de un nivel de injusticia que se había naturalizado y que ella cuestiona con su actitud. All my teardrops are dry. No more walking the floor with that burning inside.
Entonces, a partir de ahí empieza un movimiento para no volver a montar en bus hasta que no desegreguen los buses y hasta que los miembros de la comunidad negra se puedan sentar donde se les dé la gana. Y como todo estaba segregado, los teatros, ellos tenían que entrar por otra puerta, por la puerta de atrás del teatro. Las casas, cuando ellos iban a ir a la casa de un blanco, no podían entrar por la puerta de enfrente, tenían que entrar por la puerta de atrás. Eso lo pasaba también a Harry Belafonte y a todos los grandes músicos. Entonces, empezar por los buses es empezar a hacer tambalear todo el sistema. Porque si empezamos por los buses, después van a ser las calles, las bibliotecas, los colegios, y eso fue lo que pasó. Ese es el movimiento por los derechos civiles. Es marchar por todos los estados del sur de los Estados Unidos hasta que cambien las leyes de segregación racial, hasta que tumben el Jim Crow System, hasta que hagan valer la igualdad ante la ley que dice la Constitución, hasta que transformen eso, y otro tanto sería lo que haría Mandela en Sudáfrica contra las leyes del apartheid en Sudáfrica, que apartheid era separados, era el mismo principio. Entonces, con este nunca más, va a empezar el movimiento por los derechos civiles, y ese movimiento se va a extender a todos los demás lugares de la geografía de la segregación. Entonces, el movimiento de los buses va a ser muy importante porque van a ser muchos días, va a ser casi un año. Ellos no van a montar en los buses. ¿Qué quiere decir que no van a montar en los buses? Quiere decir que se van a pie y caminan desde los lugares más apartados hasta su sitio de trabajo, y caminan y cantan. Y caminan y cantan. La música es súper importante porque la música es la forma como se va a expresar todo el dolor de la segregación. La canción de Nina Simone de 4 mujeres afro que enfrentan diferentes formas de segregación por ser mujeres afro, y que se expresa a través de cómo tienen el pelo y la vida que viven. Entonces, la segregación hace que toda tu vida esté atravesada por una cosa que no tiene absolutamente nada que ver contigo, que es el color de la piel con la que tú naciste. Y eso es lo que va a determinar que estudies o que no estudies, que tengas derecho a un trabajo digno o no, que puedas caminar por una calle o no, que te puedas meter a una iglesia o no, que te puedas sentar en un bus o no. Entonces, la actitud de Rosa Parks va a hacer que durante un año no vuelvan a montar en buses ningún miembro de la comunidad negra hasta que no tumben la ley de segregación en los buses. Los que van a hacer esto se van a llamar los Freedom Riders, porque después en los buses van a hacer marchas por todos los estados y van a llegar hacia el norte para hacer conciencia sobre la necesidad de tumbar las leyes de segregación racial, y de aquí en adelante va a salir un movimiento de unas proporciones que va a cambiar la historia. De aquí en adelante va a salir un movimiento que se va a convertir en marchas para desegregar cada uno de los espacios que les describo. El más duro de todos es para desegregar los colegios. Eso va a ser lo más duro de todos. Ese movimiento en el futuro lo va a liderar Martin Luther King. Y esto va a crear un referente ético alrededor del cual los que más adelante, los blancos que marcharían con ellos para apoyarlos, después serían los que dirigirían el movimiento para parar la guerra del Vietnam. Esto va a ser parte de un gigantesco movimiento que se va a conocer como la contracultura, que es una protesta generalizada contra la manera como estaban organizados los Estados Unidos en la época en que se consideraba que era la nación más próspera del planeta. Esto va a llegar a unos alcances absolutamente increíbles, y el referente ético y el comienzo de todo lo que va a ser la contracultura va a ser el movimiento por los derechos civiles, y el movimiento por los derechos civiles como tal lo empieza Rosa Parks con su acto de no cederle el puesto a los blancos. De ahí en adelante ella va a ser una activista el resto de la vida, se va a tener que ir de Alabama, evidentemente, porque queda muy peligroso andar por allá. Ella va a recibir muchos reconocimientos. La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color le va a dar en 1979 el galardón más importante, que es la medalla Spingard.
le van a dar después el premio Martin Luther King. Ella va a llegar a vieja, lo cual es una dicha porque la mayoría de ellos no pudieron. A Martin Luther King lo van a asesinar, a Malcolm X también, a Viola Luso, a Merit Benedict. Bueno, de aquí en adelante mucha gente va a pagar con su vida por esto. Ella va a llegar a vieja y le van a dar la medalla presidencial de la libertad en 1996 y el presidente Bill Clinton le va a dar la medalla de oro del Congreso. Ella va a morir a los 92 años, el 24 de octubre del 2005. En Detroit. Ella va a ser la primera mujer y la segunda persona afroamericana que va a ser velada en el Capitolio en Washington, en una ceremonia a la que acudieron 50,000 personas. Ella va a cambiar la historia. Y por este acto de conciencia, de claridad y de valor y de voluntad, porque era muy peligroso en este momento, ella va a ser el comienzo del gran movimiento por los derechos civiles que va a cambiar la historia de los Estados Unidos. Entonces nosotros le hacemos este especial por la trascendencia de esta figura en la historia, por lo que significa su lucha, porque esto todavía sigue siendo parte de la cultura, desafortunadamente, porque todavía se clasifican las capacidades, los valores, los méritos, los derechos políticos de las personas por el color de su piel, porque todavía se considera que están destinadas para unos trabajos y para otros no, que los cargos públicos, que la vicepresidencia, que los grandes liderazgos, que las jefaturas de empresas no son para las comunidades afro, sino que son para los blancos y no son para las mujeres y menos para las mujeres afro, que es toda la lucha de Angela Davis, la doble discriminación, porque esto todavía sigue siendo un tema candente, porque hay que movilizarse para que las vidas negras importen y no los sigan matando impunemente como lo hacían en la época del Strange Fruit que nos cantaba Billie Holiday, que eso todavía siga existiendo y todavía haya impunidad frente al asesinato policial de miembros de la comunidad negra solo porque tienen una capucha, porque todavía hay grupos de supremacía blanca que alegan que el color de su piel les da derecho que el color de la piel de otro les niega, porque esto no lo hemos resuelto como sociedad, porque todavía sigue siendo un fantasma presente en nuestra cultura, en la de todo el mundo, porque esto es global. Por eso, este personaje resulta tan relevante, tan significativo, tan importante. Y por eso en el año 3 le hacemos un especial a Rosa Parks, por lo que nos dice, por lo que nos cuenta, por lo que hizo y por todo lo que falta aún por hacer y construir, y que empezó ese día, ese 1 de diciembre de 1955, cuando ella se negó a darle el puesto a un blanco e inició un movimiento de conciencia histórica que todavía está en proceso y que nos recuerda a ella como la artífice de ese acto político y de conciencia que empieza el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces, desde los espacios de la libertad ante la ley, de la igualdad ante la ley, del derecho de las personas a hacer valer su dignidad en regímenes injustos, desde el valor de Rosa Parks, desde el cambio que su actitud significa y desde lo que esto ha hecho para la transformación de la historia y de la conciencia en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.
yeah.